Bienvenido a Evidencia TV. Queremos que por favor todos los que van a ver este video estén atentos, se pongan cómodos, coman palomita de maíz, acondiciónense, porque hoy vamos a tocar puntos clave muy importantes sobre ciertas historias que van a ser sonadas respecto al varón de Dios que tenemos aquí con nosotros, el cual estará presentándose brevemente a la audiencia. Dios bendiga, hermano. Bien, Dios le bendiga más, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, que el eterno Dios esté con cada uno de ustedes. Respondemos al nombre de David, siervo de Cristo, por su misericordia, entendiendo que aquí el grande es Dios. No andamos anunciando ni como profeta ni como evangelista, simplemente siervo de Cristo. Somos casados por la gracia y misericordia de Dios. Nos congregamos en la iglesia Arca de Noé, nuestro pastor Martínez Mateo, y ahí estamos para servirle y adorarle a un Cristo vivo y de poder. Excelente, excelente. Queremos que por favor, a lo que el varón se va preparando con el texto, vayan compartiendo este en vivo. Señores, compartan este video, compártanlo con más amigos. Denle like, que es importante este paso de darle like, porque así usted notifica a YouTube de que le está gustando lo que se está haciendo aquí. Entonces denle like, eso no se toma ni 5 segundos. Denle like y suscríbase a nuestro canal si aún no lo has hecho. Evidencia TV, recuérdate que es tu canal de edificación. Así que vamos para que todos vayan conectándose con nosotros, ¿verdad? Estamos agradecidos del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Por esta inmerecida oportunidad, el cual Él nos la concede en esta hermosa tarde ya. Gloria a Dios. Vamos a leer una palabra de parte de Dios en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 31. Por ser palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Padre, gracias por tu palabra es viva y eficaz. Te damos la gloria y la honra, Señor. Te pedimos gracias, que tú hables Señor, con denuedo, con verdad, Señor, y que tú nos permitas gracias, entrar y estar bajo tu espíritu en todo lo que se ha de hablar aquí, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Cuéntanos, la gloria del Señor, David, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cuál es el contenido que tenemos para esta ocasión? Así es, vamos a testificar la grandeza de Dios, cómo hemos iniciado, cómo nos acercamos a Dios, cómo comenzó lo que es el ministerio en David Fría, wow. Cómo David pudo comenzar a conocer a Dios, a intimar en la presencia de Dios. Y es importante hablar esto porque sé que hay muchas vidas que están escuchando esto ahora y que van a escuchar, y que son vidas que van a decir, wow, me pasó eso, yo estoy pasando esto, wow, estoy viviendo esto, significa que cargo un ministerio, significa que... Y así hay muchas personas que a través de esto van a identificar si cargan un ministerio o no lo cargan. Wow. O sea que cuando escuchen este contenido, muchos van a identificar si ellos tienen una responsabilidad de parte de Dios ministerial o no lo tienen. Así es, así es. Sabe que hoy en día nosotros muchas veces entendemos que el ministerio es un orgullo o una vanagloria. Sin embargo, el ministerio no es nada que ver con arrogancia. El ministerio, ciertamente, lo que más es el ministerio es servicio. El ministerio significa wow, servicio. Y hoy en día no entendemos, todos queremos un ministerio, pero no entendemos ni siquiera el significado de la palabra ministerio. Por eso tú ves que hoy en día la gente, en vez de llamarle ministerio, le quiere llamar macrosterio, porque entiende que ellos son más que otros. Entonces, wow, hablar de ministerio, una de las cosas que nosotros entendemos es que es mini, es algo que es servicio, es algo pequeño. Por eso Dios nunca le dio la grandeza al hombre para que el hombre se gloríe por sí mismo, sino que Dios sea quien lo alabe, quien lo glorifique. Y amén, lo vemos en Proverbios, que la Biblia dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Wow. Entonces es importante conocer
nuestros inicios y cómo hemos podido permanecer en lo que es la mano de Dios y en lo que es el ministerio y para la gloria y la honra de Dios. Quiero que no vaya poco a poco hablando concerniente a tus inicios, tus comienzos, tus experiencias al iniciar este ministerio. ¿Cuáles han sido los tropiezos, las barreras que ha tenido que pasar para poder alcanzar resultados exitosos? Y más o menos punto por punto vernos explicando, porque para muchos creen que llegar a las alturas es algo sencillo o que fue de la nada, que diste el paso y llegaste a la meta. No, todo tuvo que ser procesado, ¿me entiendes? En el curso de tu inicio. Y queremos que tú nos expliques punto por punto cómo fue tu vida de tanto éxito al iniciar esta carrera ministerial. Bien, vemos que todo inició con una caída. Recuerdo que cuando joven, más niño, le decía a mami siempre le decía, quiero ser profeta, mami, quiero ser profeta. Eso era lo que yo le decía, pero ni yo mismo entendía, porque ella me decía, mi hijo, pero ser profeta es hablar más con Dios que con los hombres. Y yo decía, pero esta mujer me está hablando todo lo contrario a mi vida, porque yo no oro. Le decía, mami, quiero ser profeta. Me decía, ser profeta significa tener más los oídos conectados al cielo que a la tierra. Y yo decía, pero ¿qué es lo que esta mujer me está hablando? Porque yo ni siquiera entiendo qué es lo que es esto. Entonces, esto me fue llevando a que a mis 17 años me convierto, nací en un hogar cristiano, fui nacido y criado dentro de un hogar evangélico. Y esto me fue llevando a que con el tiempo, recuerdo que a mis 17 años de edad fui a la iglesia y ahí decidí yo convertirme porque yo necesitaba a Dios. Pero amé la batería, comencé a tocar, pues para no abundar mucho en esa parte, pues ya a los 19 años tocaba batería todavía, vino una caída sobre mí. Y esta caída fue la que me enseñó el ministerio que yo tenía. Porque hay gente que su ministerio está oculto y hasta que no tienen una caída no se les revela. Esto está serio. Hay cosas de que realmente para que se te pueda revelar, por eso es que mira, cuando tú analizas tú te vas a dar cuenta en la Biblia que para tú poder tener un encuentro con Dios o tener a Dios en tu vida, una de las cosas que tú tienes que hacer es caer. ¿Cómo así caer? Estar de rodillas. Por eso es que hoy en día la gente no entiende qué es lo que te va a ayudar a perseverar, qué es lo que te va a dar la llave de lo que es ser eficaz en un ministerio. Entonces, yo lo primero que me pasó fue que caí en pecado. Tuve que vivir dentro de casa y me tocó vivir 8 meses que fueron lágrimas de sangre, donde ahí hubo liberación, donde ahí hubo muerte, resurrección, donde fueron cosas donde pude vivir experiencias que marcaron mi vida. Inolvidable. Sí, marcaron mi vida. Y esto fue lo que me marcó lo que es una vida indeleble en mi vida. Porque la palabra indeleble significa que no se puede borrar o quitar. El encuentro con Dios que yo tuve en medio de esos 8 meses fue un encuentro que hoy en día yo puedo decir a voz alta que Dios es real y que no hay manera de que me digan que Dios no existe. Solamente Dios podía hacer esas cosas. Cuando yo vi que esa muchacha se me muere en la mano y yo comencé a orar y Dios me dijo, dale respiración boca a boca. Y yo hice así como Eliseo y el hijo de la tsunamita. Y luego la muchacha entra en calor pero sigue muerta. Luego vuelvo otra vez y sigo orando y vuelvo otra vez. Y cuando vuelvo otra vez ahí la muchacha resucita. En el momento no entendía lo que era ministerio. En el momento no entendía lo que estaba pasando. Yo no sabía ni lo que era un milagro ni lo que era una resurrección de muertos, porque yo no tenía Biblia. Yo era una persona que yo no leía la Biblia, yo no leía las escrituras. Bueno, para que tú veas mi inicio de niño, mi papá me decía, David, lee la Biblia. Y yo y leí un salmo. Para decirle que la leí. De hecho, ya yo tenía un tiempo porque yo leía salmito cortico. Y un día él me dijo, léete el Salmo 86. Y de ahí yo cada vez leía el Salmo 86, que hasta me lo grababa. Tú sabes que tú vas a ser como cuando niño, pero hay adultos que se han creado con ese mismo hábito. Y la Biblia no la están escudriñando, solamente se basan a leer los salmos. Y dicen que ya la leyeron. ¿Me entiendes? Cuando hay veces que hay que escudriñarla. Sí, porque hablar de niño no se refiere solamente, en mi caso, era mi edad físicamente. Exacto. Pero hay mucha gente que tiene que entender que son niños espirituales todavía. Claro. De hecho, cuando una persona solamente lee un salmo, lee un verso, es un niño espiritual todavía.
Wow. Porque no ha entendido. Y tú dirás, no, varón, yo trabajo, yo no tengo tiempo, sí, pero no es lo mismo leer que escudriñar. Cuando un cristiano, literalmente, cuando un cristiano solamente lee y no escudriña, no, todavía es un bebé espiritual. Repite eso de nuevo. Cuando un cristiano solamente lee y no escudriña, es un bebé espiritual. Todavía. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Yo simplemente lo que hacía era que leía y, papi, sí, me sé el Salmo. Pero yo no entendía ni siquiera lo que estaba leyendo. Y así hay muchos cristianos que se mantienen como bebés, que mencionan los versos de la Biblia, hablan de la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. No se les ha revelado el verso que están hablando. Por eso es que realmente yo creo más en la evidencia. Y tú no puedes hablar de un Dios, de un Cristo, el cual no se te ha revelado y tú no has conocido. Yo decía predicando en estos días, Señor, ¿por qué razón hoy en día hay tan poca gente ministrando liberación en los altares? Y Dios me habló una palabra y me dijo, el problema es que para ministrar liberación hay que conocerme a mí. Digo, ¿cómo así? Me dice, la Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué tú me dices esto? Me dice, sí, porque yo también dije, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. O sea, que hasta que tú no conoces a Jesús, tú no puedes ministrar liberación porque tú no conoces al que libera. ¿Cómo? Te va a pasar como a los 7 hijos de Seba, en el nombre del Dios que predica Pablo, y te van a dejar desnudo y herido. Entonces, hoy en día, la generación necesita intimar más en la presencia, conocer más a Dios. Wow. Tenemos lo que es mucha espuma y poco chocolate. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente hablando de oración cuando no ora. Ay, esto se puso serio. Esto está fuerte, porque ¿cómo es que tú me hablas de oración y tú no oras? Entonces, cuando tú hables de oración, no se va a sentir el peso y la manifestación de lo que tú estás hablando. Porque exacto, es literalmente que tú estás hablando de algo que no estás viviendo. Yo he aprendido algo. ¿Por qué razón la viuda de Sarepta, cuando su hijo muere, que Elías lo resucita, ella al principio, cuando Elías le dijo que el pan y la harina no iba a escasear, y no escaseaba, ella no dijo que el varón santo le dio y que la palabra es verdad en su boca. Fue cuando el niño resucitó. ¿Por qué? Porque hasta que tú no manifiestas lo que tú predicas o lo que tú hablas, la gente no va a entender que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¡Wow! Dios mío. Y esto me fue llevando a lo que es conocer a Dios. Ya después de que yo salí de esta situación. Profeta, antes de que continúe con esa parte, puede ser, existe la posibilidad de que los demonios conozcan o sepan cuando una persona vive la palabra de Dios. Claro que sí, porque ellos le dijeron a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? O sea, de entender que ellos sabían que Jesús, en el nombre de él, se echaban fuera los demonios. Y sabían que Pablo ya había dicho, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Wow, yo siento a Dios aquí. Ya no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Eso hago por causa del Evangelio. Wow. Pablo no se estaba dirigiendo por él. Pablo estaba dirigiéndose por lo que ya él había conocido que lo estaba dominando. O sea, que tú me estás diciendo que con lo primero que podemos golpear a un endemoniado o a los demonios no es con la lengua, no es con la profecía, es con tu buena conducta. Claro. Porque ellos estaban golpeando con la lengua a los hijos de Seba y diciendo en el nombre del Dios que predica Pablo, y el nombre del Dios que predica Pablo es un nombre poderoso, es un nombre de verdad de Dios. Sí. Por eso tú ves que hoy en día la Biblia habla de no usar el nombre de Dios en vano, y la gente vive diciendo en el nombre de Jesús, pero no pasa nada. No pasa nada. Y tú dices, pero ¿por qué no pasa nada? Es porque ellos hablan de un Jesús que no han conocido y no se les ha revelado. Cuando Cristo se te revela, tú conoces a Jesús, entonces ahí tú hablas. Pablo dijo algo, y me gusta esto, y es que Pablo, también una de las palabras que dijo fue que Pablo dijo que había conocido a Jesús. Conozco un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde dio palabra inefable, dice hace 14 años. O sea, Pablo quizás no vio a Jesús de ahí, pero tuvo contacto con él. Incluso desde su llamado, la voz que le habló, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El hombre tuvo contacto con Dios. Entonces, hay gente que no entienden algo. Moisés subía al monte, pero Moisés bajaba con el rostro resplandeciente. ¿Por qué? Porque tenía contacto con el Dios resplandeciente. Entonces, hoy en día queremos ver gente y vemos mucha gente que quiere hablar de resplandecer cuando no han tenido contacto con el Dios que resplandece. Cristo dice, yo soy la luz del mundo, pero Él está diciendo que eres la luz del mundo. Ahora tú, para ser luz, tienes que conectarte con el que es la luz del mundo. Dios Por eso es que Él dice que Dios es espíritu, y el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Wow. Eso está profundo, manito. Está fuerte. Es decir, que si tú te unes a Dios o te unes a la luz, tú vas a ser luz.
Si te unes a una persona que tenga unción, tú vas a recibir la unción. Literal. Si te une a una persona que sea muy dado a los ayunos, a la búsqueda, a la oración, te va a contagiar con eso. Wow. Literal. O sea que cuando una persona Siento a Dios. se da cuenta que, o sea, tú te puedes dar cuenta cuando alguien está uniéndose mucho con una persona que busque mucho a Dios. Tú te puedes dar cuenta. Claro, porque hay algo que me gusta. Los discípulos, mientras caminaban con Jesús, al ver a Jesús haciendo milagros, ellos no se preocupaban por hacer los milagros ellos, porque andaban con el que lo hacía. Una vez que Cristo se desaparta de ellos y Cristo muere, Pedro entonces comienza a caminar bajo los milagros. Esto está fuerte. Cuando tú te vas a analizar la palabra, tú te vas a dar cuenta que Pedro, el contacto que hizo con Dios, lo permitió que él viera que en casa de Jairo, Jesús le dijera a la niña, Talita cumi, a ti te digo levántate. Pero él mismo vio eso y lo aprendió. Cuando lo mandan a buscar a donde Tabita, ¿qué pasó con él? También levantó a la mujer que estaba muerta. O sea, Pedro lo que vivió se le inyectó. Con el que él caminó, eso se le inyectó. Wow. Por eso es que con lo que tú te juntas, eso se te inyecta. Tú quieres ser un hombre de oración, júntate con gente que ora. No con gente que dice, yo oro, yo paso tanto tiempo orando. No. Olvídate del tiempo que tú pasas. El que ora no tiene que decir que ora, se le ve que ora. Digo, eso es lo que yo digo, profeta. Hay gente que da más bien alardeando. Yo me meto con Dios, yo oro 14 horas diarias, yo oro 7 horas diarias, yo oro 2 horas diarias. Usted no tiene que decir nada. Guarde silencio, que sus frutos van a decirlo por usted. Ahora, yo digo algo. Dicen que oran 14 horas. Pero mi pregunta es, Cristo a los discípulos ni siquiera le demandaba tanto tiempo de oración. De hecho, en una lo encontró y le dijo, ustedes no pudieron orar ni tan siquiera una hora. Qué bueno que tocaste ese punto, bueno, de ahí. O sea, Cristo lo que le dijo fue, claro, le enseñó que debían de vivir una vida de oración. Exacto. Y eso no lo enseñó Dios. Que aún Él pudiendo hacer las cosas, Él como quiera hablaba con el Padre para que nosotros entendiéramos que tenemos que depender del Padre. Wow. Pero Cristo, en medio de todo esto, se acerca a los discípulos y lo ve que no habían orado ni tan siquiera una hora. Ahora bien, yo sí creo que no es las 14 horas que tú ores, pero no me venga que tú digas que ora media hora al día. Porque si Cristo reprendió a los discípulos porque no oraron una, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú, lo máximo que tú oras al día son 40 minutos? No te exigimos que te metas 4 horas, ni 5, ni 10, ni 14, pero di que media hora. Por lo menos en tu día dedícale una hora a Dios. Porque como te digo, claro, no es decir oro, es manifestar que oras, es que se vea. Ahora, el problema de nosotros es que creemos que el manifestar que una gente ora se manifiesta en lo que es sanidad de un enfermo, un don, hablar lengua. Ahí no es que se muestra la oración. El que ora se le muestra su oración y su nivel de oración en su conducta. Usted sabe, ministro, lo que hay muchos que no es que oran, no es que duran mucho orando, es que la canción lo ayuda a llegar a ese nivel de oración. Está profundo eso. ¿Me entiende? Porque hay personas, ¿sabe lo que hacen? Que ellos se programan una alabanza y toman la alabanza, la alabanza dura 2 horas, el CD de adoración, y lo ponen ahí, y mientras esté sonando ese CD están de rodillas. Cuando se acabe ese DJ, ellos se programan automáticamente que duran 2 horas de rodillas, pero lo que ellos no entienden que la adoración no lo más que... Exacto. Inmediatamente se fue la adoración, ya dejaron de orar. Entonces se está convirtiendo en una oración mecánica. Dios Cuando mío. tú oras, y está bien que tú pongas la música, está bien que tú ores con la canción, que claro, tú medites la presencia. Despeja, ahora, el problema es, después que te paraste, ¿seguiste tú la comunión con Dios o la soltaste ahí mismo igual que la canción? Dios mío. Porque ahí es que está el problema. Es que orar es constantemente. Por eso la Biblia enseña que debemos de orar sin cesar. Debemos de orar constantemente. La oración debe ser en todo tiempo. No es de que yo oré un momento. Es que tú debes de vivir en el Espíritu. Esto va a chocar con mucha gente. Porque dale. Yo siempre digo algo y eso es lo que yo trato de vivirlo. Porque yo si vivo algo, si hablo algo, lo trato de vivir. Y es que los cristianos no estamos llamados para vivir en la carne. Estamos llamados para vivir en el Espíritu por completo. Por eso yo siempre digo algo. Soy un espíritu que vive en un cuerpo y tiene un alma. No soy un cuerpo
que tiene un espíritu. No, 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 yo soy primero un espíritu. Entonces, cuando entiendo que soy del espíritu, tengo que tratar de vivir más en el espíritu. Cristo vino en carne propia aquí, pero vivió todo el tiempo en el espíritu. ¿Cómo así, varón? Es que vivir en el espíritu no es que tú no vas a comer. Vivir en el espíritu no es que no te vas a bañar. Vivir en el espíritu es que no te vas a desconectar del Padre, la comunión entre tú y el Espíritu Santo de Dios. A pesar de que haga las demás cosas. Exactamente. Sí. Entonces, esto fue llevando a lo que me fue acercando cada día más a Dios. Yo comencé a buscar a Dios y cuando salí de este proceso, recuerdo que ya solo vivía con mis padres nuevamente, comencé a orar y a orar. Yo pasaba orando 4 o 5 horas al día. Eso fue mi inicio, ¿verdad? Wow. Mi inicio. Llegó un momento, como a los 6 meses después de estar así, me metí un mes de ayuno y oración. Un mes. Sí. Cuando me entro de un mes de ayuno y oración, en ese tiempo yo oraba más horas también. Y en la relación y la intimidad con Dios que yo tuve en todo ese tiempo, me llevó a yo ir conociendo. Y ahí, en medio de la oración, Dios hablaba conmigo. Yo me hincaba y comenzaba a hablar y decía, Padre, mira a mi hermano Evidencia, yo te pido que tú lo guardes, que tú lo cubras. Y Dios me decía, mira la vida de Evidencia así. Wow. Y yo comenzaba a ver en el espíritu y Dios me decía, mira, Evidencia, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto, necesita esto. Y yo decía, ok, y yo llamaba a Evidencia y decía, Evidencia, así te dice Dios, está pasando esto. O sea que a través de la vida de oración que tú tenías, ¿verdad? Ese hábito que tú tenías de orar, o sea, ya adoptaste esa costumbre en Dios de Exacto. oración. Entonces, ¿qué acontece? Que en esa vida de oración que tú tenías con el Señor, tú le mencionabas un nombre de una persona y Dios automáticamente te revelaba la vida de esa persona. Exacto. ¿Cómo son las cosas? Porque al principio Dios, yo le mencionaba los nombres de las personas que yo conocía. Hoy en día Él me menciona los nombres de personas que yo ni conozco. Para que le dé palabra de vida a ellos. Exactamente. Por ejemplo, me toca en muchos lugares, pero ya eso debería de ser al final, ¿verdad? Sí, Porque, wow, está fuerte. realmente comencé a buscar a Dios, la intimidad. Hay gente que quiere parir pero no quiere tener intimidad. Y tú no puedes quedar encinta si tú no tienes intimidad. Dios. La única mujer en la tierra que quedó embarazada sin tener intimidad fue María. No habrá otra. Pero tenemos una generación hoy que quiere quedar embarazada sin haber tenido intimidad. Y no se puede repetir la historia, porque ya solamente una sola vez fue dado Jesús por el Espíritu en el vientre de María, y María lo concibió y dio a luz. Ya escrito estaba de que tenía que acontecer con una sola persona. Si acontece otra vez eso, ya hay un problema. Ya hay un problema. Entonces, ahí acontece que yo comencé a orar, y pasaba tiempo orando. Mi vida cambió a un estilo de oración. Ya la oración en mí se volvió un estilo de vida. Yo no podía estar sin orar, yo no podía estar sin hablar con Dios, oraba 15 horas diario. Eso era, si estaba despierto, bañándome, comiendo, yendo al baño, en todo sentido era orando. Comencé a ayunar 3 veces a la semana. Cuando comencé a ayunar 3 veces a la semana, comencé a ver el poder de Dios, muchas liberaciones. Veía gente cayendo, brotando espuma en la iglesia, gente que caía siendo libre, los demonios soltando las vidas. Wow. Veía mucha liberación. Llegaba a los lugares, me metía para el monte, buscaba mucho a Dios en el monte, busco mucho a Dios en el monte, porque todavía voy a monte. Wow. Sí, porque eso no se trata de que yo buscaba y de que yo veía. Y de que ya en la vida ahí. actual, ahora, ¿se están viendo liberaciones? ¿Se están viendo sanidades? Sí, se están viendo. Entonces, realmente lo que nosotros no entendemos es que nosotros no necesitamos solamente buscar la liberación, sino conocer al Dios que libera. Wow, está fuerte. El problema de nosotros hoy en día es que queremos creer y tener fe a la ciega cuando no hemos escuchado la voz de Dios. ¿Quieres que te diga algo? Mira, realmente yo he aprendido que las cosas no suceden cuando yo oro, las cosas suceden cuando Dios me habla. Dios, ¿qué fue lo que dijo este muchacho? Las cosas no suceden cuando tú oras. Las cosas suceden cuando Dios te habla. Exactamente. Porque todo hombre de Dios se mantiene conectado a la voz de Dios. Todo hombre de Dios habla con Dios. Pero las cosas manifiestan el cambio. Es cuando ellos obedecen a lo que Dios le habla. Wow. De hecho, Dios le dice a Elías, vean de la viuda de Sarepta de Sidón. Sí. Cuando Dios le habló, Elías obedeció bajo la voz que le habló. Y él ahí pudo ver. Entonces, hoy en día, nosotros no entendemos algo. Y es que, ¿por qué digo esto? Porque conocemos mucha gente que ora mucho, pero no pasa nada. Entonces, no es cuestión de que tú ores mucho, es cuestión de que tú escuches cuando Dios te hable y accione a lo que Él te dijo para que tú veas que va a haber cambio.
El Así cambio es. nunca va a pasar. Siempre en la vida del hombre va a haber un cambio a la hora de que escuche la voz de Dios que le hable. Así, ¿Por qué wow. Saulo tuvo el cambio? Porque escuchó que la voz de Dios lo llamó. ¿Por qué me persigue? Saulo, Saulo. Si tú te vas a dar cuenta, todo hombre de Dios tuvo un cambio, fue porque la voz de Dios le escuchó de alguna manera. Te vas a dar cuenta que el mismo pueblo de Israel, Dios se le revela. Al mismo Moisés, Dios le habla a través de la salsa. Y Moisés, ¿qué pasó con eso? Tuvo un cambio. Quítate el calzado de tu pie porque el lugar que pisa santo es. Entonces, ahí es donde nosotros no queremos entender esto. Tu oración no es ir al monte. O sea, ¡Oh, Señor! ¡Jehová! No. Eso nunca va a conmover a Dios. La oración más profunda está en el corazón del hombre. Si no, pregúntale a Ana. Y a la persona le gustan hacer eso, vocea demasiado en los montes, pensando que van a llamar a Dios con ese tipo de payasería. Porque es realmente falta de conocimiento. Eso es lo que se le ha enseñado o lo que ellos creen que es. Pero cuando tú te vas a la Biblia y vas a profundizar, te vas a dar cuenta que Elías no oraba voceando. Elías oraba fervientemente en el secreto. Ahora bien, ¿tú sabes por qué hoy en día mucha gente no ha conocido a Dios ni ha visto a Dios? Porque están orando desde lo público. Y la Biblia dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. No en lo público, ay mi madre. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. El público. Ay, Dios Hay mío. gente buscando el público, pero no entra el secreto. No es de secreto. Entonces tú nunca se te puede ser revelado nada en el público, porque para poder ser revelado, tú tienes que entrar al secreto donde está Dios. Los demonios conocen cuando tú eres una persona de secreto también. Claro, porque que la intimidad, hoy en día el pueblo carece de intimidad. Sí, es verdad. Por eso Eso tú ves, es así. yo conozco ungidos, gente de Dios, que son terribles en liberación, pero la intimidad que ha sido en su vida. Wow. Porque no se trata de un don, se trata de tu relación con Dios. El hecho de que hay gente que buscaron a Dios por un ministerio. Y Señor, yo quiero un ministerio. Después que Dios le entregó el ministerio y están prendidos y están profetizando y están dando palabras y los demonios están saliendo fuera, ellos ya soltaron a Dios. Son de cuidado. Lo que ellos no han entendido es que ellos están como Saúl. Saúl, a pesar de que todo el mundo le tenía el renombre de que fue rey, Saúl había sido desechado y Dios no estaba conmigo. Lamentablemente. Por eso yo no procuro que Dios me use, yo procuro que Dios esté conmigo. Sí, porque hay personas que porque el simple hecho de que David le perdonó la vida en esa cueva y que dijo, líbreme Jehová de yo tocar a mi Señor el ungido, creen que porque ya David Dios lo haya preservado de esa muerte segura de David, creen que fue porque que Dios lo salvó por causa de que Saúl tenía un lugar especial no, ya estaba desechado. Lo que pasa es que Dios no quería que David se manchara la mano con Saúl. Sí, porque fue más un ejemplo. Exacto. David lo que nos dejó fue un ejemplo hoy en día a nosotros, para que Claro. dejemos de estar criticando pastores y criticando Exacto. evangelistas. Aunque estén descarriados. Se descarrió, vete, dale la mano, levántalo. Porque es más fácil criticarlo y decir que cayó que ir a levantarlo. Wow. Porque ir a levantarlo es tú ir al secreto primero, para que Dios te revele lo que pasó con él. Cuál fue el problema, por qué cayó, y después tú ir a darle palabra para que se levante. Dios. Entonces, el problema es que es más fácil yo sentarme con vidente y decir, fulano cayó, Perencejo cayó. Es más fácil decir, Pepito cayó, que nosotros decir, vidente, vamos a meter un ayuno de oración, vamos a agarrar ese hombre, vamos a llevarlo al monte, vamos a levantar y acordarle el Dios que un día él conoció. Sin tú sabes si esa persona, en ese momento que tú lo estás criticando con otra persona, esa persona está en su corazón diciendo, Dios mío, envíame al profeta David, que me dé una palabra. Si él viene, yo sé, Señor, que él tiene algo que darme para mí, yo levantarme. Y tú lo que lo estás matando. Sí, porque es como te digo, mientras Ay, Dios tú estás mío. criticando a otro, hay otros pidiendo misericordia por ti, orando por ti. Por eso es que tú tienes que tratar de conocer la gente. Desde que tú te acercas a una gente y de una vez te va a hablar de otro, aléjate de una vez. Sí, eso, Que no hay eso nada es que así. buscar ahí, Eso es así. porque es que va a mantener su vida en crítica. De El tu- hombre no, de de Dios, tuición. de oración, y la mujer de Dios de oración no vive hablando de otro, ni No. de pastor, ni de que yo me congregaba, no. El hombre y la mujer de Dios vive hablando de palabra de Dios, Sí. vive hablando de los profetas, de gente de Catherine Kuhlman, de esa gente, de Jesús, viven hablando de la Biblia, viven conectados. Tú te das cuenta cuando una gente espiritual, cuando tú conversas con él, lo que sale de su boca, lo que abunda en tu corazón es lo que va a hablar tu boca. Entonces, ¿por qué hoy en día tú ves que la gente hoy en día mayormente se mantiene más en crítica, se mantiene más porque está orando poco? Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando tú oras es que te corrige. Sí. Si tú me dices a mí que tú criticaste y tú fuiste a orar y no te acordaste que criticaste y el Espíritu Santo no te lo acordó y tú no pediste perdón, tú no estás orando. No está dando.
Porque una de las primeras cosas que el Espíritu Santo va a hacer para hablar contigo y estar contigo y abrazarte y dejar de estar contritado contigo es que tú reconozcas tu pecado y tú le pidas perdón y te arrepientes y te humilles. Está fuerte eso. Entonces, eso inició en la búsqueda con Dios. Recuerdo que comencé, escuchen esto, ministraba de parte de Dios, profetizaba muchas palabras de parte de Dios. Y recuerdo que un día se me acerca alguien y me dice, varón, Dios no profetiza todos los días. Yo lo estoy testificando porque probablemente a alguien le está pasando ahora. Wow. O le va a pasar. Que Dios le esté hablando, que Dios le esté revelando. Y hay gente que se esté levantando en contra del nivel de revelación que tú cargas. Te puede pasar, te puede acontecer. Y Dios te lo está hablando ahora y te lo está acordando para que tú tengas presente de que alguien ya lo pasó y siguió de pie. Wow. Los procesos que nosotros pasamos son para testificarle a otro que todavía se puede, que se puede seguir de pie. Wow. En estos días me escribe alguien, varón, no tengo fuerza, estoy descarriado. Digo, varón, acuérdate del llamado tuyo. Recuerda, porque yo he aprendido algo y le decía a alguien en estos días esto. Wow. Tú que estás frente a mí, eres un espejo para mí. Cuando yo te hablo lo que yo estoy viendo de mí en ti. No, varón, que tú no sirves. Si alguien te dijo que tú no sirves, no escuches esa palabra de que tú no sirves. Míralo a él, que el que no sirve es él. Wow. Porque él te está hablando lo que hay en su corazón. Lo que su boca está hablando es lo que él tiene dentro. Cuando alguien entiende, mira, yo siento a Dios, que ciertamente tiene a Dios y se acerca a un caído, nunca le dice tú no sirves ni tú no tienes a Dios. Wow. Es lo contrario. Lo primero que dice, acuérdate del Dios que tú tienes. Levántate, todavía te queda Dios, todavía te queda. No hay comida. No hay alimento, pero todavía te queda Dios. El niño se enfermó, pero todavía te queda Dios. Recuérdate de la identidad y del diseño que tú cargas. El que tiene a Dios siempre te va a recordar la palabra que Dios un día te dio, para que tú entiendas que esa palabra que Dios un día te dio es la que te mantiene a ti vivo y de pie. Wow. Hay gente que se ha descarriado y Dios le ha preservado la vida. Es porque literalmente la palabra que cargan. Exacto. Literal. El problema es que hoy en día la generación de cristianos está escuchando más al diablo que a Dios. Está fuerte eso. Que el Señor lo reprendí. ¿Por qué lo está escuchando más? ¿Tú sabes por qué? Porque Dios le dijo un día, tú serás próspera, tú serás bendecida. Y ella está escuchando que el diablo está diciendo, tú no ves cómo tú estás en miseria, tú no ves cómo la casa está cayendo, tú no ves cómo está. Y Dios le está diciendo, el problema es que tú estás acostumbrado a escuchar lo que el diablo te habla todos los días y se te olvidó lo que yo un día te dije a ti. Ay, Padre. Cuando un hombre y una mujer de Dios permanece recordando, por eso David dice, bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Wow. Él está diciendo, bienaventurado el que medita en la palabra de Jehová. Bienaventurado es el que se queda pensando y meditando en lo que Jehová un día le habló. Wow. Varón, yo leí la Biblia, pero ¿qué se te quedó aquí? Se te quedó un verso, lo quedaste meditando en tu espíritu. Eso es leer. Varón, si pasaste el verso y te olvidaste el día entero, no ha leído, papi, pasaste los ojos. Tienes que entender esto para tú poder entrar y bogar mar adentro. Wow. Pedro, Dios le tuvo que decir boga mar adentro. Porque Pedro en la orilla quería pescar una multitud de peces donde tú nunca vas a agarrar multitud de peces estando en la orilla. Para tú poder ver grandes cosas y multitudes de cosas que pasan en el mundo espiritual, necesitas bogar adentro. Entonces, esto comenzó a pasar y lo profético fue creciendo en mí. Dios comenzó a hablarme y comenzó ahí hablándome y yo seguía en la intimidad con Dios y permaneciendo ahí porque entendía algo. Recuerdo que en estos días fui a un lugar y me dicen, no, porque mira, ahí viene una adoradora ahí prendía y ella se descarrió y nadie le ha dicho nada y la han dejado así. Y yo he aprendido algo. Es que hoy en día mucha gente está viviendo muchos procesos porque el pueblo de Dios se ha llenado de mucha lengua, profecía, unción, pero se ha llenado de poco carácter y madurez espiritual. Tienen poco fundamento en la palabra de Dios. Y cuando tú no tienes un verdadero fundamento en la palabra de Dios, ¿tú sabes qué te va a pasar? Por más oración que tú tengas, Satanás te va a tentar y tú no vas a tener con qué devolverle. Wow. Si no, pregúntale a Cristo. Él estaba fundamentado en la palabra, recordando que Cristo había dicho, escrito está. Él sabía que en el Antiguo Testamento escrito estaba que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces cuando Satanás viene a tentarlo, dice, maestro, si tú eres el hijo de Dios, conviértete la piedra en pan. Cristo le dice, hey, papá, espérate, que el Espíritu Santo me recordó un verso que tengo aquí. No solo de pan vivir el hombre. Y si tú analizas, tú te vas a dar cuenta que todo lo que él le dijo fueron tentaciones para sacar a Cristo del estatus donde estaba. Exacto, claro, sin embargo, Cristo siempre se mantuvo pendiente a la escritura que ya él tenía grabada. Wow.
Cristiano que no tiene la escritura grabada y está fundamentado en la palabra, cuando venga la tentación, va a caer. Porque el problema es que yo he aprendido algo. Hay muchas semillas que están siendo tiradas en piedra y por eso no están creciendo. Porque para que la semilla crezca necesita una cosa que se llama muerte. Ay, padre. ¿Cómo así, varón? Sí. La semilla necesita caer en tierra para que sea hundida en la tierra y en la oscuridad de la tierra muera. Ay, padre. Sea sepultada debajo de la tierra. Entonces, hoy en día tenemos mucha gente que quiere vivir y dar fruto cuando todavía no ha muerto. Ay, Dios. Si tú no mueres, no hay ministerio. Ay, Dios mío. Si tú no entras a lo que es morir, todavía no hay ministerio en ti, porque Dios no puede entregar ministerio a gente orgullosa. Por eso fue que Pablo dijo, más yo no vivo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Exacto. Incluso Pablo dice una palabra que me gusta, porque él dice que el morir en Cristo es ganancia. Ay, ay, ay. O sea, él dice, estar vivo está bien, pero si muero en Cristo mejor todavía. Qué ganancia. Hoy en día tú le preguntas a un cristiano, ¿te quiere morir? No, varón, todavía. No, todavía. Falta que Dios cumpla su propósito en mi vida, en mi familia. Pero si se imaginaran que probablemente al tiempo se pueden perder, dicen, no, y que Jehová me lleve ahora que yo estoy seguro. Me lleve ahora. Porque la salvación es más por fe. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? Wow. Esto me ha mantenido en pies, he seguido caminando en lo que es lo profético, no me he detenido porque nadie me diga de que detente, no me detuve de que porque nadie me diga, varón, eso no es así, no me he detenido de que porque no, varón, usted me dijo tal cosa. He entendido que el que conoce la voz de Dios no se equivoca en profecía. Sí. El que conoce la voz de Dios, por eso la Biblia, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Yo me he dado cuenta que los cristianos de hoy han malinterpretado la Biblia, por eso es que todo el mundo hoy en día quiere ser profeta. Porque todo el mundo cree que nada más Dios habla con los profetas, y la Biblia no dice, los profetas oirán mi voz, la Biblia dice, mis ovejas. Mis ovejas. Oirán mi voz, sí. Entonces lo que está diciendo es que si habla de mis ovejas, significa que todo tipo de cristiano que pertenece a ser oveja de Dios debe de escuchar la voz de Dios. Debe de escucharla. Si no escucha, una cosa es que tú escuches la voz de Dios para profetizarle a otro, y otra cosa es que tú escuches la voz de Dios para ser dirigido por la voz que te está hablando. Exactamente, efectivamente. De hecho, el profeta también te da dirección. El profeta te direcciona siempre y cuando esté acorde a la palabra y a la voz de Dios. Porque Dios puede usar al hombre para direccionarte. Pero si tú analizas, y varón, hábleme con la palabra, porque usted se la da en bíblico. No, porque hay gente que dice así. Bueno, pues la Biblia dice que Eliseo le dio instrucción a la viuda. Le dijo, busca vasijas y no poca. Sí. Fue instrucción que le dio. ¿Y qué hizo? Todas las vasijas se llenaron de aceite. Hay muchos que dicen que fue un negocio que le dio Jesse a la viuda. ¿Qué tú crees de eso? Como un negocio. La puso a negociar porque ella estaba un poco vaga en la casa. Le dijo, toma para que te ponga a vender aceite, por lo menos. Hay gente que lo que le gusta inventar mucho. Hay gente que no sabe qué hablar. Porque ¿cómo tú vas a decir que negocio? Lo que pasa es que... En otras palabras, tú tienes una deuda. Hay acreedores que quieren tomar tus hijos como esclavos. Tú teniendo la capacidad de emprender un negocio de aceite. Ponte de aceite, por lo menos. Ahora no, está bien. Realmente yo creo algo. Si tú eres cristiano y tú deseas emprender, está bien, eso no está mal. No está mal que el cristiano trabaje y que emprenda. Claro, eso está bien. Ahora bien, no me coja la teoría de la Biblia para decir que él hizo lo que le montó fue un negocio de aceite. Exactamente. Realmente era una necesidad que ella tenía. Eso podemos decirlo en una forma jocosa o decir parafraseando. ¿Me entiendes? Parafraseando para que tenga sentido por lo menos el mensaje y se traiga este tiempo también de que hay muchos cristianos haragán, en verdad. Ese es el punto que tocado. Hay muchos cristianos haragán que no les gusta ni trabajar en la obra de Dios ni tampoco lo secuelas tampoco. Y la Biblia habla del perezoso. Dice que el perezoso busca y nada le cansa. Y nada. Es un problema porque la gente cree que no trabajar es ser vago. No exactamente no trabajar es ser vago. Háblanos de eso. Hay gente que no trabaja pero vive orando. Hay gente que no trabaja pero vive conectado a la voz de Dios. Porque el vago no es el que no trabaja, el vago es el que no le gusta trabajar. Dios, repite. No. Alguien tiene que escuchar esto de nuevo. Alguien tiene que escuchar, atento los oídos. Alguien tiene que escuchar esto. El vago no es el que no trabaja, el vago es el que no le gusta trabajar. O sea que con tú tener el deseo de trabajar y en el momento no aparece el trabajo, no quiere decir que tú seas un vago. No, nunca en la vida. Está fuerte eso. Porque si tú analizas bien, tú te vas a dar cuenta que hay gente que tienen ansia de trabajar, que quieren trabajar pero no pueden. Sin embargo, hay muchos que pueden pero no quieren.
Entonces te va a dar cuenta que bíblicamente Cristo está buscando la intención del hombre. Wow. Alguien que se acerque con su intención a provocar que el maestro haga algo en su vida. O sea, Pablo, por eso le llamaba jaraganes a esa gente de Corintio, porque eran gente que tenían lomo hielo, tenían la fuerza, tenían la salud, pero no les gustaba mover un lomo. Exactamente. Entonces Y tú te vas a dar cuenta que hoy en día la gente, mira, no quiere trabajar. Sin embargo, Cristo, no, porque el carpintero, la gente habla de Cristo histórico, sí. El carpintero y todo eso. Sí. Pero la gente no se ha analizado que Cristo, cuando estaba en el templo, teniendo 12 años, que María y José lo fueron a buscar. Cristo, cuando María le fue a buscar, que le preguntó, ¿por qué nos ha hecho así? Lo primero que Cristo le dijo fue, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Negocio? ¿Qué tú tenías negocio? Ahí está el punto. Dios tenía negocio. Jehová tenía negocio. No, él estaba trabajando en la obra de Dios. Estaba dedicado a hacer la obra del Padre. Por eso Cristo, teniendo la potestad de en la tierra hacer su voluntad, dijo, yo no haré mi voluntad, yo haré lo que mi Padre. Profeta, hablando de todo, hablando claro de todo, hay cosas que se están saliendo un poco de la línea. Cristo fue carpintero. En algún momento Cristo trabajó con José, carpintería, con martillo, clavo. ¿Ella dice eso? Bueno, si la Biblia no me lo registra, yo no puedo mencionarlo. Por eso te dije ahorita el Cristo histórico. Porque la gente habla y dice, no, porque el Cristo histórico hizo esto, el Cristo era carpintero. Yo soy de los que digo que a mí no me gusta abundar en lo que no está en la Biblia. Usted y yo somos igual. Cristo, mi hermano, no trabajó carpintería con José. La Biblia no lo revela. José sí tenía ese oficio de que era carpintero y trabajaba haciendo ciertas tiendas pequeñas para llevar el sustento a donde María. Pero no que Cristo iba de que José, vamos papi, que te voy a ayudar a cargar una madera, que te voy a ayudar. Es usted que lo está argumentando. La Biblia no se le puede argumentar, profeta, eso es peligroso, ¿me entiende? Ni se le puede quitar ni se le puede argumentar. Si usted quiere poner parafraseando cosas suyas, cosas que no son bíblicas, sino son análisis, solamente ahí se le puede considerar. ¿Tú me entiendes? Es un análisis, me gusta el anciano. Esto no dice la Biblia, esto son analizando yo desde un punto de vista, ¿me entiendes? El texto. Ahí sí por lo menos ahí tú me estás dando un contenido. Pero hay muchos que solamente se están diciendo que Cristo trabaja. Pero Cristo, mi hermano, dijo a los discípulos, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo no he tenido un martillo en una pala. Exacto. Eso es así realmente. Pero luego después de esto, para continuar con este testimonio, he aprendido que una de las cosas que te ayuda es la perseverancia. Por eso la Biblia nos dice, el que inicia, ese será salvo. Mateo 24, versículo 3. La Biblia dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿por qué hoy en día realmente qué es lo que necesitamos? Perseverar. Pero para poder perseverar necesitamos estar fundamentados en la palabra de Dios. Wow. Está fuerte. ¿Tú sabes cuál es el mayor problema hoy en día del evangélico? ¿Cuál es? Que no ama la Biblia, no ama la palabra. No la ama. No ama la palabra. Y como no aman la palabra, no pueden vivirla. Tú te vas a darle cuenta. Mira, voy a soltar algo aquí. Suéltalo. Tú te vas a dar cuenta que es más fácil tú hacer lo que tú amas que lo que tú no amas hacer. Wow. Es duro tú vivir la Biblia. Es difícil tú vivir la palabra en todo. Pero cuando tú amas la palabra y tú amas las cosas de Dios, se te va a facilitar un poco más el tú obedecer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tú vas a entender que aunque el principio es leve y momentánea tribulación, tú vas a entender que al final producirá un excelente y eterno peso de gloria mayor. O sea, tú vas a entender que aunque tu principio fue muy pequeño, tu postrero va a estar muy grande. O sea, tú vas a entender que al principio hubieron dolencias, hubieron cosas que tú no soportabas vivir, que tú no querías vivir, pero eso te va a llevar a ti a un límite de tú decir, yo sé que aunque ahora mismo estoy viviendo una dificultad muy fuerte, yo sé que aunque esté pasando lo que esté pasando, mi Redentor vive y aún del polvo, siento la gloria de Dios. Dios mío. Aún del polvo me levantará porque es que el Redentor está vivo. Entonces, hoy en día, la gente cuando se ve en un proceso, se olvida de la palabra. Sí. Cuando tú tengas un proceso difícil, en una dificultad, yo vengo a decirte, a soltarte, que recuerde esa palabra que dijo Job. Wow.
Jehová Dios, Jehová quitó el nombre de Jehová bendito. No es que, por eso Dios, me gusta esto, escucha esto. Está fuerte, está fuerte. Dios habla de Job y Dios dice, Satanás, ¿de dónde vienes? Dice él, oh, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová sabía, pero le dice, ¿acaso no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso delante de Dios? Wow. El problema es que la gente entiende que tu presente es el futuro de Dios. Dios no estaba hablando de la integridad de Job en su presente. Ay, padre, Dios sabía que Job, después de que Satanás le quitara todo, iba a seguir siendo íntegro. Como él conocía el futuro, él le dijo, no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso delante de Dios. Porque Dios sabe que el tú ser perfecto, recto, temeroso delante de Dios no significa solamente cuando está en la abundancia. Dios sabía que en la escasez Job también iba a seguir siendo perfecto. Una pregunta, hay una parte que dice que no hay un hombre que haga el bien y nunca peque. O sea, está hablando de una perfección. Una persona que haga el bien y nunca peque es una persona totalmente perfecta. ¿Me entiendes? Cristo fue ese hombre. Sí. Ahora, otra cosa, Dios habló de Job con referencia y con buena referencia. Le dijo a Satanás, Que él era le perfecto. dijo que era perfecto. A Satanás le molestó esa palabra porque Satanás pensaba que el único perfecto era él. Satanás pensaba que el único que dio de su boca lo había considerado ser un ser perfecto, sin maldad, sin pecado. Era él, siendo querubín. Entonces, la palabra que más le molestó al diablo fue esa. Sí. Cuando Dios le dijo, es perfecto, temeroso le dio aparta, cosas que no lo tuviste tú. Ahora otra cosa. La generación de hoy ha malinterpretado esa palabra. Sí, otra cosa. Como te digo, Job fue perfecto en el tiempo crono o fue en el tiempo caído. Dios habla de Job en base a la perfección. Lo que pasa es que la generación de hoy ha malinterpretado la perfección de Job. Ser perfecto no significa que no falle. Ser perfecto significa que falla pero te arrepientes. O sea, está hablando de... Reconoce que tú fallas. Sí, porque eso ahí entra. Porque recuerda que a pesar de